Porque, a ver, vamos a ser serios y sinceros. La mayoría de la gente hoy en día, nadie pierde el sueño por ver si existe o no existe Dios, ¿no? Yo no estoy despreciando, menospreciando ni trivializando el asunto. Simplemente que no es un problema de nuestra época. Yo no me imagino, a no ser que haya tenido una formación muy especial y con mucha presión por parte de alguna religión y demás, a una persona perdiendo el sueño a ver si Dios existe o no existe. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. Aunque respeto totalmente eso. ¿Cómo? Las personas que sí que creen en Dios, que son católicos, van a la iglesia, sí, por supuesto. Por ejemplo, en mi caso, yo soy católico, voy a la iglesia y para mí sí que me cuestiono, igual que para mí, para muchísima gente que conozco, sí que si vamos a la iglesia sí creemos, igual que respeto a los que son evangélicos, claro. Igual que los musulmanes se tiran en el suelo, igual que la gente que te dice que es agnóstica y que no cree en Dios. O sea, para mí, siendo católica, sí que es desde luego importante plantearme ese tipo de cosas. Para la gente que no cree, entiendo que no, que Dios no pueda tener ningún tipo de... ¿Tú tienes dudas de que Dios existe? Pero tú ya crees en algo. ¿Perdona? ¿Tú tienes dudas de que Dios existe? No tengo ninguna porque yo creo que Dios... O sea, que no te planteas el problema de Dios. No, pero yo... Tampoco porque tienes fe. Sí, tengo fe. Y los que no creen en Dios tampoco se lo plantean porque no tienen ninguna duda. No es un problema de nuestra época, esto quiero decir, Ana. Ha habido épocas, digamos, las épocas tienen problemas, que son realmente aquellos, pero el problema de Dios, aunque ya no tiene, eso no quiere decir que no haya mucha gente que cree en Dios, eso no tiene nada que ver. Pero no es uno de los problemas, si hiciéramos estas encuestas que hacen de opinión pública y de tal, os aseguro que no aparecería en el número 50 el problema de Dios. O no aparecería, porque los problemas son otros. Hombre, de alguna forma sí que existe, porque si te das de cuenta, cada día hay más religiones. Y si hay muchísimas religiones evangélicas y cada vez hay más y más, es porque la gente, y si la gente asiste a ese tipo de religiones, es porque de alguna manera se están preguntando si realmente existe Dios o no, porque el tema de estas religiones es que hay un Dios. Y si, no digo la católica, es que cada vez hay muchísimas iglesias, no solo católicas. No, pero no hay más religión. Si la gente se va hasta allí es porque se plantea de que algo puede existir. Pero no hay más religiones, Ana. No hay más religiones. Fíjate lo que te voy a decir. El cristianismo tiene muchas variantes, pero sigue siendo el cristianismo. Quiero decir, seas evangélico, seas católico, apostólico, romano, básicamente, o por ejemplo, en todo caso, vertientes como puede ser luterano, presbiteriano, como es anglicano, son todos cristianos. No aparecen nuevas religiones. Hombre, han aparecido algunas, pero que ya tienen una cierta antigüedad, como pueden ser los mormones, que no son cristianos, o los testigos de Jehová. Por ejemplo, pongo dos religiones que son como parecidas, pero no son cristianos, y son del siglo XX. Bueno, y luego han crecido mucho en Estados Unidos, sobre todo en ciertas zonas, y ellos se remiten todos a un profeta que se llama John Smith. Bueno, han hecho una religión que está muy aliada con el poder, por otra parte económico, etc. Pero quitando esas, lo que aparece mucho son sectas y movimientos esotéricos, muchísimos, que embaucan a aquella persona que de alguna manera se ha desilusionado de una religión y son caldo de cultivo de estas sectas y los embaucan. Más difícil que embauquen a los no creyentes y ateos claros o agnósticos claros, eso es más difícil. Que es una buena proporción en España, a la juventud española mayoritariamente es atea y agnóstica. Sí, sí, hay mucha más gente, bueno, también, pero hay muchísima gente. No América Latina es distinto. América Latina hay mucha gente. América Latina es distinto, tengo que decirlo. Yo, pues, por ejemplo, en las redes sociales, yo tengo mucha gente de América Latina y yo puedo decir, por ejemplo, que estarían apoyando la ley de Gallardón, podría tener un apoyo del 90%. Sí, sectores progresistas.
Son cosas como intocables en América Latina, el tema del aborto y otros temas. Y en Estados Unidos también. Y en Estados Unidos no digamos nada, porque además, las iglesias norteamericanas, evangélicas, bautistas y todos estos, ¿cómo se llaman estos? Los metodistas, todas estas iglesias evangélicas son mucho más fundamentalistas que la católica. La católica, de todas las cristianas, es la menos fundamentalista. Vamos, de todas las religiones mediterráneas, la católica, en términos, es la menos fundamentalista. Hay fundamentalistas, porque tienes grupos que no son sectas, pero es como si lo fueran, que si los legionarios de Cristo, el Opus Dei, todos estos. Pero el catolicismo, vamos a ver, del estilo del Papa Francisco, es muy poco fundamentalista. Probablemente sea de lo más abierto que hay en las religiones mediterráneas el Papa Francisco. Otra cosa es que el Papa Francisco pueda hacer ciertas reformas con lo que tiene alrededor. Como por ejemplo el tema de la pederastia, donde en la Iglesia Católica hay todo un lobby de pederastia. No es que ya sea, es que son muchísimos. Y cardenales y gente y que se callan, ¿por qué se callaban? Porque si no, cuento lo que hiciste. Y ha sido un cáncer. Entonces, Francisco lo tiene bastante crudo. Pero, por ejemplo, sería una versión, y hay muchos de esos, también hay muchos, ojo. También en América Latina, sobre todo. Montones de curas, de gente que trabaja en barriadas, de cosas. En fin, es un tema. Pero aquí estamos hablando del tema de Dios, del tema filosófico de Dios. El tema filosófico de Dios no es un problema hoy en día. Pero que no sea un problema no quiere decir que digan, no, un momento, para mí sí lo es. Cuando yo digo no es un problema, digo que generalmente o mayoritariamente no es un problema. O como por ejemplo, voy a hacer una cosa que era un problema hace muchos años. ¿Alguno de vosotros cree que es un problema, que es pecado tener relaciones sexuales prematrimoniales? No. Incluso creyentes, nadie. Pecado, Nadie. A ver, ¿quién? ¿Alguno cree, aunque sea creyente, que es pecado tener relaciones sexuales con tu esposa sin pensar en la procreación? Y sin embargo, la gente antes se confesaba, la iglesia te decía que la castidad también en el matrimonio, tener los hijos que vinieran, pero porque siempre tenía que ir orientado a la procreación. Por lo tanto, era un pecado de lujuria y de muchas cosas el tener relación sexual por la propia relación sexual, poniendo frenos y trabas a la procreación. Bueno, eso no se le ocurre a nadie, ni siquiera a los creyentes. Bueno, aún existe. Sí, pero muy bueno. Muy poca. Pero bueno, ahí todavía restringimos, respecto a lo que hablábamos del problema de Dios, los restringimos, mucho más. Es un ejemplo. Ahora, si tú me dices temas controvertidos, como puede ser el aborto, o como puede ser la adopción por parte de parejas del mismo sexo, son temas controvertidos, respetables, en donde hay una graduación y que no es blanco ni negro. Esto ya es más espinoso. Mucho más espinoso, ¿no? Como mínimo. Hombre, no es un tema que esté zanjado. No está zanjado. Una cosa es que algunos piensen que le gustaría que estuviera zanjado, pero no está zanjado. Nosotros no conocemos todavía las consecuencias de ciertas cuestiones. En el tiempo, no las conocemos. No está zanjado el tema. Y en el tema del aborto no hay nada zanjado. Porque ¿dónde están los límites? Ojo, hay límites también, porque de hecho, o por lo menos se puede plantear como algo razonable que haya límites. ¿O no será que a veces el aborto, en algunos casos, es una ineptitud por parte de la sociedad para asumir el problema de que hubiera unas estructuras? ¿Cuántas mujeres no abortarían si hubiera unas estructuras sociales y demás diferentes? Porque las mujeres no van a ir y abortan por gusto, No abortan por gusto. Se aborta por cuestiones de enfermedad, se aborta por cuestiones relacionadas con la violación y se aborta por cuestiones relacionadas con la miseria. Y sin embargo, también se puede abortar por otras cuestiones
Nadie puede jugar la conciencia de nadie, como por ejemplo no engordar o que no te crezcan los pechos porque tienes un cuerpo escultural, porque si tienes un hijo menudo tostón que ya no vas a poder irte de juerga por las noches. También puede ocurrir eso, ¿eh? No quiero yo ser un aguafiesta, vamos, pero es que hay de todo, ¿eh? Yo es que en mi larga vida, los más largos años que llevo, he visto de todos los casos. Ahora, o sea que hay temas que son como claros y otros que no son tan claros. Y que no tienen que ver con la religión o no. O que tienen que ver con la religión, no solo lo malo. Porque en los principios del cristianismo y del judeocristianismo y del islam están las bases de la mayoría de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Eso no viene ni de la cultura oriental, ni de la cultura griega, ni de nada, ¿eh? El respeto por el otro, por el prójimo, eso también forma parte. Es un tema complejo. ¿No? ¿Ves cómo se puede realmente, si uno va sacando los problemas, da que pensar? Sin embargo, sigue no teniendo mucha vigencia la cuestión de Dios, sociológicamente hablando. No quiero decir que... Y no confundamos, estamos en filosofía, la cuestión de Dios con la cuestión del sentido de la vida, no lo confundamos. Más, racionalmente hablando... Pero hay algunos autores de filosofía como San Agustín, el mismo, o sea, algunos autores de filosofía como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que de alguna manera, cuando he leído sus libros, sí que de alguna manera hablaban de Dios. Bueno, de alguna y de muchas maneras. De la filosofía en la que le daban un sentido en que para que era como mitad Dios y mitad filosofía para darle sentido a una respuesta de la naturaleza. Por supuesto, pero estamos hablando de gente de hace 800 años o 1500, ¿eh? Claro. Sí, por supuesto. Pero hoy en día, a ver, yo no digo, y no voy en contra de nadie, pero, a ver, lo que no hay que tener nunca miedo, aunque el que no es creyente no tiene miedo respecto al tema de Dios, el que es creyente no tiene que tener miedo de poner digamos, un poco a prueba sus creencias. Pero es muy difícil explicar hoy en día la creencia en Dios. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Porque no tenemos el soporte que existía en el medioevo, de que todo era una sociedad más bien teocéntrica, de donde todo ayudaba, pero hoy en día, a ver, sinceramente, o sea, yo creo que bueno, y ahí se queda la cosa, pero es indefendible, diría yo, de alguna manera. Racionalmente es indefendible. Es absolutamente indefendible. Lo abordes por donde lo abordes. Yo dudo que, por ejemplo, el Papa crea en Dios. Dudo, pero seriamente. Bueno, Reuco Varela lo tengo clarísimo que no cree en Dios, pero dudo que los dignatarios de la Iglesia crean en Dios, pues son tíos inteligentes, ¿eh? Otra cosa es que crean que es buena la doctrina moral que emana de la doctrina de Jesús. Eso es otra historia. Por eso yo digo que se puede ser cristiano y no creer en Dios. Más, probablemente para ser cristiano es absolutamente necesario no creer en Dios. Son cosas fuertes las que digo.